Inició la Semana Santa en Guatemala, la Semana Santa de los capitalinos, de los hombres y las mujeres piadosas, de los hombres y las mujeres que revestidos de morado y con el espíritu de amor agradecido a Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores, empezaron a acompañar estos solemnes cortejos. Y el que marcaría la pauta, como todos los años, del inicio de la Semana Santa, desde horas de la mañana del pasado sábado de Ramos, 27 de marzo de este 1999, fue el de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, acompañado de la Santísima Virgen de Dolores, San Juan y Santa María Magdalena. Del Templo de la Recolección sale pues la primera procesión de cada Semana Santa, como es toda una costumbre. Y esta pues no fue la excepción. Se vivieron momentos de mucha solemnidad, de mucho fervor católico y de expresión popular en el Templo de la Recolección y luego por las principales calles de la ciudad capital. Recordamos, y no se puede dejar de olvidar en cuanto se escuchan las notas de esta sublime marcha fúnebre Jesús del Consuelo, a Fray Miguel Murcia, que fue uno de los grandes creadores de esta procesión que hoy ha cobrado pues mayor esplendor después de ese movimiento procesional en la recolección que vino a despertar el padre Murcia o Fray Miguel Murcia, que allá por los años 50 y 60 hizo que esta procesión fuera levantándose hasta hoy ser uno de los grandes cortejos que se ven en la Semana Santa de los capitalinos. Fray Miguel Murcia, por petición propia y dada la veneración pública que tenía esta bellísima imagen desde los primeros años de su creación, porque hay que decir que es el nazareno más joven de los que se veneran en la Guatemala de la Asunción, porque su hechura es bastante más reciente que las demás imágenes, sin embargo tiene una penetración y un carisma tan especial y tan imponente en el pueblo guatemalteco, que en el año de 1957 pues pidió la consagración de esta bellísima y singular imagen. Fue así como en ese año el obispo de San Marcos, Monseñor Celestino Fernández, le consagra en un acto bastante solemne, aparentemente más privado, pero que le hizo convertirse en la tercera imagen consagrada en toda Guatemala. La primera fue en 1717 por el obispo de aquel entonces, a Jesús de la Merced. Fray Álvarez de Toledo consagra a Jesús de la Merced un 5 de agosto de 1717. En 1917 se consagra a los 200 años a Jesús de Candelaria por Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, y es en 1957 cuando se consagra a la tercera imagen, que es esta bellísima expresión de Jesús Nazareno del Consuelo, con su mirada profunda, con su abnegación de cargar el madero y con esa mirada que va prodigando amor en su paso procesional, en su paso que fue visto por millares de católicos que acudieron a pedir sus santas bendiciones el pasado sábado de Ramos en esta nuestra ciudad capital, con un mensaje muy hermoso, con un mensaje que debe llegar al corazón de los guatemaltecos porque se convierte en una catequesis viviente. La alegoría de las andas procesionales de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo está ubicada en San Juan capítulo 14, versículos del 3 al 12. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando se los haya preparado, vendré de nuevo y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes, que saben dónde voy y asimismo saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podemos saber el camino? Responde Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido, a mí conocerían también al Padre. ¿No creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo. El Padre que está en mí
Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Créanlo al menos por las obras que yo hago. En verdad les digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo al Padre, y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy al Padre. Y cuando pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me aman, cumplan mis mandamientos. Jesús Nazareno del Consuelo, con esa hermosa túnica de color azul pardo y un manto blanco marfil. Se han detenido las andas. Golpea al fondo ese timbal que nos marca el palpitar de nuestro propio corazón, en espera de que la mirada dulce de este Nazareno del Consuelo salga a recorrer las calles y avenidas de nuestra bella Guatemala. ¿A dónde iremos si no es a ti? Ese Cristo que nos mira, ese Cristo que nos envuelve con su mirada, es el mismo que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted está en este momento desesperado, cansado y angustiado, déjese envolver por esta mirada y acepte el reto de caminar hacia el Padre por el camino del Señor. Nos preparamos para escuchar la gran verdad, y cuando eso suceda, quiero que todos oremos y le pidamos al Creador por la paz de nuestros corazones y por la paz de nuestro pueblo.
Este es un instante sublime en que no caben palabras, en que se eriza la piel y se aprietan las entrañas. Un breve espacio de tiempo que se abre a la eternidad, mostrando en tu redención todo el sentido y razón que existe en la caridad, base de tu salvación. Es tu camino, tu senda, el mejor faro y señal que hace del hombre hermano y también hijo de Dios. Es la ley de tu evangelio, amar sin limitación, perdonar sin condición y siempre servir al prójimo sin tener compensación. Es tu mensaje de vida, salud y liberación. Es tu misterio y en él encierras toda tu divinidad y también tu humanidad. Siendo Dios, te rebajaste a una inferior condición, con sangre nos rescataste y a la muerte arrebataste la vida y la creación. Gloria al Padre Creador. Gloria al Cristo del consuelo que es nuestro Redentor. Gloria al Espíritu Santo, fuego eterno de su amor. Nadie se acerca al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Y si ustedes están conmigo, harán mis obras. Es la sentencia de Jesús. Es Jesús que nos dice que nos acerquemos a Él para unirnos más con el Padre, que nos compenetremos con Él, que lo conozcamos mejor, que seamos cada día más como Él, para que teniendo sus propios sentimientos, seamos capaces de conocer al Padre, de hacer las obras. Si ustedes están conmigo y yo estoy con el Padre, las obras que ustedes podrán hacer son mayores incluso de las que he hecho yo, dice Jesús. ¿Y cuál es la obra más grande? ¿Cuál es la obra de la humanidad? Es el amor, es la reconciliación, es el vivir como hermanos, es el sabernos perdonar, es el tener para con el hermano los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Porque nadie va al Padre si no es por Jesús. Y a Jesús no podemos llegar si no son por las obras del amor, de la misericordia y del consuelo. Para comprender de mejor manera el adorno de esta procesión, tenemos que situarnos en la catequesis del advenimiento del tercer milenio. Estamos en 1999, el año de Dios Padre. Entonces, los hermanos de la Recolección nos han propuesto meditar en el camino hacia el Padre. Y por eso nos traen la cita bíblica de San Juan, en el capítulo 14, donde el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, para caminar, para ir hacia el Padre, hay que hacerlo por el camino de Jesús. Y por eso me encanta esa imagen que tenemos ahora para ustedes. Vemos a una persona, a un ser humano, por decirlo así, representado, y que ese hombre que bien pudiera ser usted o yo, está siendo guiado por un ángel. Ese ángel que responde a la pregunta: ¿cuál es el camino? ¿Qué debo hacer? Cuando uno está derrotado, cuando uno está en el suelo, pregunta eso: ¿a dónde debo caminar? Bien decía Santo Tomás: Señor, muéstranos el camino. Entonces el ángel va en auxilio del necesitado, representando así el mandamiento que unifica la ley de Dios. Después un ángel postrado ante el Santísimo, ese ángel que lo está adorando, así como todos debemos adorar al Padre, a Dios mismo. Vemos ahora la imagen de Jesús Nazareno, que, como les decía, luce en esta procesión una hermosa túnica color azul pardo y un manto blanco marfil. Representa pues al Hijo de Dios hecho hombre, como uno de nosotros, para que en él viéramos al Padre. A los pies del Redentor hay una leyenda que ustedes van a poder observar cuando salen al encuentro de esta procesión, que dice: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y tras la consagrada imagen vemos una escenificación de la gloria de Dios Padre que espera a todos los cristianos que siguieron a Jesús y se han hecho merecedores de la morada celestial por toda la eternidad. María, la hija predilecta de Dios, que todos nos esforcemos por ser esos hijos e hijas predilectos de Dios por nuestras actitudes, por nuestros actos, y que cada vez veamos a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Que Nuestra Señora, la Virgen de Dolores, la Virgen María, sea ese espejo en donde todas las mujeres puedan reflejarse y comparar su vida cristiana en esta Semana Santa. Vamos a pedir al Señor nuestro Dios, precisamente por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ella, en el sí de generosidad de mujer creyente, que dijo ese sí y entregó toda su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que ella nos alcance del Hijo, ella que está tan cerca de su Hijo y tan cerca del Padre, ella que está llena del Espíritu Santo, nos alcance todas las gracias que pedimos a Dios humildemente durante esta Semana Santa. Y por eso imploramos la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre nuestra Guatemala y permanezca para siempre. Y este día de júbilo para la Iglesia Católica también es un día de mucha alegría para quienes acuden a esperar el paso de Jesús de la Burriquita, a quien se le llama cariñosamente con esta denominación. Ese Jesús que va entrando triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, en donde es seguido por sus discípulos, por supuesto, pero por sobre todo una gran y enorme multitud que espera en aquel primer domingo de Ramos su paso. Tienden sus mantos al suelo y con palmas en mano gritan: este es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Y en las andas de Jesús de la Burriquita, el Señor de las Palmas de la Iglesia de Capuchinas, apreciábamos este año la alegoría bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es lo que decía aquel pueblo jubiloso, aquel pueblo alegre, que desafortunadamente días más tarde le habría de abandonar y nadie le habría de reconocer como el Salvador del mundo cuando le condenaron a muerte. Pero fue un momento muy emotivo el de la entrada triunfante a Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Esta es la imagen de Jesús de Capuchinas, de la iglesia de Capuchinas, de la cual es una procesión que se remonta pues años atrás, ya que pues como es de origen litúrgico, pues su origen podría desconocerse en el tiempo. Las monjas capuchinas se sabe de hace algún tiempo que hacían su procesión en el interior del templo. Hacia finales ya del siglo pasado, cuando era capellán el padre Leal, cuyos restos precisamente reposan en los muros del templo de Capuchinas, trajo de un pueblo una imagen más o menos como de 1 metro de altura, con la cual muy modestamente al principio pues empezó a recorrer las calles de la ciudad. Sin embargo, a principios de este siglo, los artistas Raimundo Bielman y Manuel Varillas Castilla esculpieron por encargo del presbítero don Mariano de la Coronación Granados, de muy grata recordación en los ámbitos de la iglesia guatemalteca, una imagen de tamaño natural y de singular belleza. A su muerte, el padre Granados la heredó a una hermana suya, quien a su vez la dio al presbítero Celso Narciso Teletor. Esta imagen originalmente era del Sagrado Corazón de Jesús, pero fue adquirida por el encargado de la procesión de las Palmas, don Ramiro Araujo, y fue adaptada convenientemente, por lo que sale en procesión por primera vez en el año de 1949. La procesión de las Palmas nos recuerda la gloriosa y triunfante entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador.
Domingo de Ramos en el Templo de San José. Es la procesión que nos recuerda también la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Es la procesión del Domingo de Ramos en la que todos los católicos esperan el paso del Nazareno de los Milagros, del Señor de los Milagros, con ramos en manos, después de haber asistido al santo sacrificio de la misa desde tempranas horas que se realiza en diferentes templos y en todas las iglesias de la República, así como lo hace toda la Iglesia Universal. Pero los guatemaltecos somos muy seguidores de esta tradición de asistir a la misa del Domingo de Ramos, de comprar nuestros ramitos y guardarlos en nuestras casas para las penas que puedan venirse, para las tempestades, sobre todo. Es la creencia de tener las palmas guardadas en casa para usarlas en aquellos momentos de las tempestades o de algunas calamidades públicas. Pero el Domingo de Ramos sirven en las manos de todos los católicos para esperar el paso de Jesús de San José y también para llenarnos del júbilo de su entrada triunfante a Jerusalén. Esta representación que quiso haber sido puesta y plasmada sobre las andas imponentes del Nazareno de los Milagros, de este Nazareno con su cruz a cuestas, llevado en hombros por sus devotos con su túnica morada y sus atuendos negros, y precedida por este escuadrón de romanos, introducido a esta procesión de Jesús de San José, que también ha sido otra de las que ha tomado auge en este siglo XX, después de los años 50, cuando se le introdujeron estos elementos, que los que mencionábamos, los romanos, y estas águilas imperiales que se colocan en las cuatro esquinas de su catafalco romano, que constituye las andas de Jesús de San José, y que se le identifica pues por este estilo imperial, por este estilo romano, que es tanto llevado por quienes personifican a los romanos y portan los pasos del Vía Crucis, como por sus andas que le portan estas andas largas, estas andas de 114 brazos, que esperan también el paso del Nazareno con la cruz a cuestas de parte de todo el pueblo católico, que, como decíamos, desde muy tempranas horas sale a las calles. Y este paso, el paso por el Parque Infantil Colón y la 12 Avenida, es el que escogió nuestra unidad móvil para llevarles a ustedes esta transmisión que se desarrolló en el Domingo de Ramos. Una mañana con un sol radiante, un sol bastante fuerte, abrasador, pero que servía de marco perfecto para ver cómo Jesús de San José iba dando pues muestras de bondad y de misericordia infinitas e impartiendo estas bendiciones que tanto anhela el pueblo católico cada Domingo de Ramos. Un paso muy bello, un paso muy hermoso en esta hora de la mañana, que nos mostraba el esplendor de sus andas, el esplendor de sus vestimentas, que fueron muy ricas este año y que pues ponían en este primer plano, en esta singularidad, al Nazareno de Alonso de la Paz y Toledo, que empezó en una tradición allá por el año de 1658, allá en la Cruz del Milagro de Antigua Guatemala, y que hoy es en la iglesia de San José de la ciudad capital, de donde sale esta gran procesión. Cucuruchos cargando. ¿Por qué cargar? Hay gente que lo critica y lo señala. ¿Por qué cargar? Cargamos las andas como una actitud de penitencia, para recordar también el peso, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús cuando Él llevaba el madero al Calvario. Que duele, que mortifica, ciertamente, pero es un dolor que tiene sentido. El peso de las andas no es un peso vacilante, un peso sin sentido, sino que es sentir el peso del madero. Y si el cucurucho lo aprovecha y medita y reflexiona, y ahí se entrega, y a través de ese gesto puede él pues acrecentar su fe, ¿por qué no hacerlo? Es muy interesante. Nada más como un paréntesis en lo que estamos hablando. En pocos minutos también, en este punto en el que se origina nuestra transmisión, va a pasar la procesión de Jesús de las Palmas.
del templo de Capuchinas de esta misma capital en el centro histórico. Se le denomina también por parte de la feligresía la procesión del Señor de la Burbuquita, ¿verdad? Bien, tenemos nosotros esta colaboración todos los años, desde ya hace varios, del doctor Gerardo Ramírez, gran amigo del licenciado Valdizón de Byron, y nuestro, por supuesto, y él escribe versos preciosos a los nazarenos, sobre todo. Ayer leíamos algo de su producción con respecto al Nazareno del Consuelo, de la Recolección, y también esta mañana tenemos una colaboración de él con respecto a Jesús Nazareno de los Milagros. Antes de hablar de la alegoría y que tal vez Byron y Fray Nelson se dediquen a lo litúrgico propiamente dicho, yo quiero contarles qué escribió en parte el doctor Gerardo Ramírez. Rey del universo, Jesús de los Milagros, Señor de San José. Águilas majestuosas alzan hoy su vuelo entre bocanadas de aire y remolinos de incienso que las elevan hasta las cumbres del cielo. Águilas imperiales que guardan las 4 esquinas del anda, los 4 puntos cardinales. Augustas águilas orgullosas que nacen de tus estandartes, que ciñen con sus garras y levantan con sus alas fuertes y poderosas. Águilas apocalípticas que surjan el firmamento, que se posan en los ramos de un domingo de ramos. Águilas que al extender su vuelo se convierten en heraldos de tu singular realeza, ya que tú eres como el sol que camina diariamente hacia un ocaso de gloria y que al anunciar tu muerte también cantan tu victoria. Byron y Fray Nelson. Muchas gracias. Para resumir esta alegoría tan preciosa, nada más yo quisiera que nos ubicáramos en la parte frontal de las andas. En su paso veíamos cómo unas personas se levantaban sus palmas diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí lo estamos viendo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos que cantaban, que alababan al Señor en su entrada triunfal a Jerusalén. Por eso los detalles del adorno prácticamente en toda el anda son detalles que nos recuerdan a Jerusalén, esa ciudad a donde el Señor llegó un domingo como hoy, según nos recuerda la liturgia. Y pues hasta atrás va a suceder lo mismo con personajes que están levantando sus palmas, recordando aquella entrada triunfal. Vemos esos vestigios del templo de Salomón. Todavía en Jerusalén hay un trozo que le llaman el muro de los lamentos. Entonces, ellos lo que nos quieren motivar y recordar es precisamente lo que nos dice San Lucas: si los hombres no me aclamaran, las piedras gritarían. ¿Qué pasaría si aquellos hombres hubieran dejado de aclamar? Y que ciertamente, como decía Fray Nelson, pasó, que abandonaron al Señor en la cruz. Pues el Señor dice: si ustedes se callan, si ustedes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Para los hombres de hoy, entonces, alabemos al Señor, digámosle hosana y no lo abandonemos nunca. Yo, con toda sinceridad, con toda honestidad y con un gran sentimiento, con mucha emoción, sí quiero felicitarlos por este adorno. El mensaje está precioso, la imagen de Jesús luce regia con esa túnica, realmente es un verdadero rey, un verdadero... O sea, los bordados de oro, los bordados dorados, resaltan la figura de Jesús. Han logrado un adorno con una catequesis, con una belleza. Es sobrio, porque no es ostentoso, es sobrio, transmiten el mensaje, está claramente cualquier católico o cualquier persona, incluso algún hermano separado, algún protestante que lo vea, va a entender perfectamente que lo que se está escenificando ahí, que lo que se está representando ahí es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Está muy bien logrado, está precioso, realmente, y yo creo que en eso sí hay que... alguien, en algunas de las transmisiones de Radio Estrella insistía, ¿verdad?, que yo cuando estuve en la Hermandad del Señor Sepultado, cuando fui director de la Hermandad del Señor Sepultado, siempre había mucha competencia en los adornos. Tal vez una competencia que si sabemos orientarla adecuadamente es buena.
Es buena porque incentiva y lo importante es transmitir con nitidez un mensaje catequético. Y el adorno del anda del templo del Señor San José, del Señor de los Milagros, definitivamente está representando de una manera nítida la entrada de Jesús en Jerusalén. Muy bien logrado, muy buena imagen catequética. Creo que han logrado uno de los objetivos más importantes de los adornos de las andas, que es transmitir una catequesis, una enseñanza. Y aún falta ver más, Fray Nelson y Edgar. Tenemos ya proyectada la imagen de la procesión de Nuestra Señora de Dolores. Y ahí sí le voy a hacer yo algunas preguntitas, Fray Nelson. Básicamente, hay un detalle muy interesante. Nuestra Señora viene bajo palio. Y el palio viene sostenido por imágenes que representan a varias órdenes religiosas. Y es muy interesante el mensaje, porque el mensaje nos plantea a Nuestra Señora, a la Virgen, como reina de los santos y desde luego reina de la humanidad. Y como tal, pues vemos a Nuestra Señora bajo palio, y las órdenes religiosas están representando que de esas órdenes han salido muchos santos. Me parece muy interesante la simbología que han utilizado, y quizás usted logra identificar algunas órdenes religiosas. Bueno, para empezar, ya aquí en el Monitorio Dominico, ¿verdad? Y creo que es muy importante, hay un aspecto muy importante que no debemos perder de vista, y que nos lo están resaltando con esto. No solamente los santos, sino que es que las órdenes religiosas, la mayoría de las órdenes religiosas, está puesta bajo la protección de la Santísima Virgen María con diferentes advocaciones. La orden de los dominicos con la Santísima Virgen del Rosario, los carmelitas con Nuestra Señora del Carmen, los mercedarios con Nuestra Señora de las Mercedes, los franciscanos con Nuestra Señora de los Ángeles, la porchíncula de San Francisco. O sea, todas las órdenes religiosas, y me atrevo a decir que son pocas las que no tienen una representación de algunas de las devociones a la Santísima Virgen María, tanto entre los hombres como entre las mujeres, entre los religiosos como entre las religiosas. Y es importante. ¿Por qué? Porque el consagrar una vida a la evangelización y a la oración y al sacrificio y al servicio a los demás, el mejor ejemplo siempre a seguir después de la persona de Cristo es la Santísima Virgen María. Por eso las órdenes religiosas que han dado tantos santos y tan grandes santos a la Iglesia, como Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, los salesianos con la devoción a María Auxiliadora, la Congregación de la Misión San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac con la devoción a la Medalla Milagrosa. Todas son devociones a la Santísima Virgen María, y todos tenemos nuestros ojos puestos y llenos de confianza en esta Madre que nos ama y que sabemos nosotros que siempre nos va a proteger, que siempre nos va a defender y que siempre nos va a ir señalando el camino detrás de Jesús, porque ella es la primera y más importante de los seguidores de Jesús. Señora nuestra, Madre de los dolores, que siempre acompañaste a tu Hijo Jesús, ayuda a todas las madres de hoy a seguir al Señor, que no renuncien a ese camino, a veces tan doloroso, tan angosto. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado madre alguna en este día? Madres que sufren por un hijo alcohólico, madres que sufren por un esposo que no las ama como ella merecen, madres que lloran por sus penas. He ahí su espejo, a la mujer cuyo corazón fue traspasado con una espada. Mírense en ella, aprendamos de ella, que sus lágrimas se conviertan en la mejor inspiración para decir: Madre, ruega por nosotros. Virgen María, medianera de mis plegarias,
En ti deposito mis penas, mis dolores, mis tristezas. Tú que eres reina de la humanidad, tú que eres reina de los santos, tú que eres reina de la iglesia, también eres reina de mis dolores, de mis penas. Y que en esta Semana Santa yo pueda encontrar, al igual que tú, no solamente la muerte de mi hijo, no solamente el dolor de mi hijo, no solamente el pesar de mi hijo, sino su resurrección, su alegría, su felicidad. Que al final de esta semana, al igual que tú, yo pueda cantar las alegrías de la resurrección del Señor. El día eucarístico, el día de la Cena del Señor, delegado grande de la humanidad, el legado de la participación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jueves Santo, el Jueves Santo de Cristo Rey, el Jueves Santo de Jesús de Candelaria, el Nazareno de la serena mirada, el de los ojos verdes, el de la mirada hacia el frente cargando su cruz abnegadamente, salía una vez más, como lo hace desde hace más de 400 años, a recorrer las calles y avenidas de esta nuestra Guatemala. Es la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria, que una vez más en este Jueves Santo de 1999 nos dejó un mensaje, esta vez el de conviértete y cree en el Evangelio, que ustedes ven plasmado en sus andas y que en estas tomas multicolores y maravillosas mostraban la imponencia de su cortejo, largas filas que le antecedían, teñidas de morado penitente y de blanco eucarístico de sus devotos cargadores, que desde que la procesión salió esta vez a las 7 de la mañana y por 17 horas de trayecto procesional, constituyéndose en la procesión más larga de esta Semana Santa en cuanto a duración de tiempo y a número de cargadores se refiere, ahí estaban desde esas tempranas horas acompañándole también bajo un día esplendoroso de mucho sol, de mucha devoción, pero sobre todo de mucha penitencia, esa penitencia que se pone de manifiesto cada Semana Santa, cada Jueves Santo de Cristo Rey. Esta, decíamos, es una procesión muy antigua, con más de 400 años de tradición, y es que la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria tiene una tradición enorme, y si bien es cierto se desconoce a su autor original, a quien puede haber sido quien buriló esta perfección de imagen, a este hombre que es llevado al sacrificio y en cuyo rostro muestra la agonía de cargar el madero y de pasar por este momento de ser clavado en la cruz para redimirnos, para salvarnos. Es realmente enigmático ver cómo pudo haberse plasmado una inspiración divina, y se sabe, pues según la tradición que se tiene de las anécdotas, pero sobre todo la devoción popular y oral que se ha venido dando de padres a hijos y de abuelos de generaciones pasadas, y de los escritos que los cronistas guatemaltecos hicieran desde la ciudad de Antigua Guatemala, que pudo haber sido el fraile franciscano Juan de Aguirre quien burilara, quien esculpiera a Jesús Nazareno de Candelaria, al consagrado Nazareno allá en el año de 1917. Pero toda la historia tiene un punto de partida en el año de 1563, cuando de estas manos del fraile franciscano, según pues la tradición Juan de Aguirre, sale la inspiración de Jesús de Candelaria. Y hay una anécdota muy especial porque se sabe o se cree que el obispo Marroquín jugó un papel muy importante en la elaboración de Jesús de Candelaria. El defensor de los indígenas era devoto de Jesús de Candelaria, pero allá por los años de 1563 cae con una enfermedad muy fuerte y todos los indígenas van a los pies de Jesús de Candelaria a pedirle porque le dé salud al obispo Marroquín, quien estaba en esos momentos entre la vida y la muerte. Era tanta la fe de los indígenas que vieron llorar a la venerada imagen del Señor, y sorprendidos por ese extraordinario caso, llevaron la noticia a todas partes, principalmente a los caseríos, municipios circunvecinos y todas las aldeas que fueron posibles. Algo extraordinario presagiaban sus lágrimas, decían todos, pensando en la gravedad del obispo Marroquín,
que era el ídolo de los pueblos. Efectivamente, el Viernes Santo de aquel año exhalaba el último suspiro, emprendía el viaje sin retorno hacia lo etéreo, para rendirle cuentas al divino maestro de los actos de su vida en este valle de lágrimas. El señor de Candelaria lloró por la muerte del obispo marroquín, decían los habitantes del populoso barrio de la Candelaria. Y nosotros también lo lloramos porque se va nuestro protector, nuestro padre y nuestro guía en el camino de la vida. Una anécdota muy especial en la historia de Jesús de Candelaria, que hace más de 400 años ha impartido sus bendiciones en el Jueves Santo Blanco, en el Jueves Santo de Cristo Rey. Y esta vez con el mensaje de preparación para el gran jubileo del año 2000, para el gran acontecimiento de la llegada de un nuevo milenio que debe ser para Cristo, para esta conversión que exige un cambio de vida y la cual pues ha caído ya en los hombros de sus devotos cargadores que han llevado sus amorosas andas con un peso que ha hecho cambiar y sentir pues la necesidad de transformarnos hacia una vida de santidad. Las imágenes son elocuentes de esta agonía, de este sufrimiento cargando la cruz y que nos muestran detalles para que nosotros nos convirtamos en este año del Padre y preparemos el camino para el gran jubileo del año 2000. Un mármol oscuro, verde oscuro, que semeja a la vida de pecado. Bien decía San Pablo que el salario del pecado es la muerte. Cuando uno está en pecado, cuando el corazón está ennegrecido, confundido, pues uno se siente desanimado. Queremos aprovechar también para animar a todas aquellas personas que se sienten así, con un espíritu desanimado en este día, para que encuentren en Jesús ese camino hacia la conversión. En la parte frontal del anda vemos un mundo, también, como les decía hace un momento, vamos a descubrir también a un personaje como atado al pecado, el pecado que es la muerte. Ahí estamos viendo cómo a veces nosotros nos quedamos en este mundo, nos amarramos en este mundo y no levantamos la vista hacia Dios. El Señor, que es el Evangelio mismo, nos ayuda a nuestra conversión. Vemos allí pues a Jesús Nazareno con una hermosa túnica blanca, como blanco es este día por la Eucaristía. Y hasta atrás hay unos ángeles que portan los nombres de los evangelistas. Por eso hoy se nos habla de convertirnos y creer en el Evangelio, pues ellos tienen los nombres de San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, los 4 evangelistas. Entonces, creer en el Evangelio y así acercarnos a Dios Padre, que siempre nos espera con ese corazón abierto. Estas bellas y monumentales andas de Jesús nos muestran 3 grandes plataformas con un peso enorme. Son bloques de mármol, pesado mármol, oscuro, como la noche oscura del pecado de Guatemala. Mármol verde, oscuro casi negro, que representa nuestra vida, la vida de nosotros los guatemaltecos, esa vida de peregrinar, vida de proceso de conversión, vida que es santidad, se nos participa la santidad de Dios. Y es que dice el Papa que no habrá una verdadera conversión sin un encuentro personal con Jesús. Y eso es precisamente lo que vemos reflejado y plasmado en las andas de Jesús de Candelaria. Una invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio. Por eso es que vemos en la parte delantera, portando un pequeño estandarte,
a un niño que nos invita a la meditación y al silencio en el que Dios se comunica con nosotros. Nos invita a la conversión. Más atrás, el mundo, el globo terráqueo en el que habitamos todos. Pero un indigente necesitado de Dios está atado con cadenas a este mundo materializado, en el que han entrado a reinar el miedo, la vergüenza, el odio, la violencia y la muerte que tienen esclavizado al hombre. Por eso vemos en la primer parte de estas andas, en la parte delantera, los rótulos que nos indican el pecado, como es el vicio, la avaricia, el odio y la muerte. Es la parte delantera que nos invita a la conversión, pero también nos muestra este mundo materializado y a este indigente atado a este nuestro mundo. Pero ya luego vendrá la parte en la que debemos entrar en contacto en esta nueva era de la Iglesia Católica, la parte en la que nos debemos convertir, y es la parte central y medular de las andas de Jesús de Candelaria, donde está Él. La imagen revestida de albas túnicas que estrenaba en este Jueves Santo, de resplandecientes túnicas blancas, cargando su acostumbrada cruz bañada en oro, nos invita a esta conversión. El cucurucho de hoy, hombre caído y pecador, tiene entonces este encuentro personal con Jesús. La bella imagen de Jesús va como un cordero al sacrificio, y es que Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Y por eso, ya después de este encuentro con Jesús de Candelaria, la parte posterior de sus andas, pues nos presenta al hombre evangelizado por Jesús, invitado por Jesús a entrar Él mismo a nuestras almas y a nuestra vida, ya que Él es el Salvador personal. Por eso, en la parte de atrás, vemos cómo el vicio se ha cambiado en virtud, la muerte en vida, el odio en amor, el mal en bien, virtud, vida, amor y bien. Y atrás de Jesús, un bello trono en donde se representa en Él el trono de Dios, donde está sentado el Padre amoroso, nuestro Creador y Conservador, también con albas túnicas y albos mantos. 4 niños revestidos con túnicas blancas sostienen entre sus manos los evangelios, la buena nueva de salvación, uno representando al Evangelio de San Mateo, otro el Evangelio de San Marcos, otro el Evangelio de San Lucas y el cuarto el Evangelio de San Juan. Y a lo largo de todas estas andas, pues, apreciamos frondosos arreglos de uvas y verdes hojas, la uva que se pisa en el agar para convertirse en vino y el trigo hecho harina que se convierte en pan. Pan y vino para esta Eucaristía sagrada que se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, alimento del alma para convertirnos en otro Cristo. Es el significado que apreciamos en estas largas y monumentales andas de Jesús de Candelaria, que nos muestran entonces este proceso de conversión y de santidad de vida. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero ya sacrificado que nos permite acercarnos al Padre, en este año del Padre en el que nos preparamos para el gran, según revelaciones hechas a una religiosa, y que tuvieran pues como manifestación el decirle que es la imagen más perfecta del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que cargó con su cruz en aquel primer Viernes Santo. Vemos su rostro de dolor, su rostro de esa angustia de ir deprisa al Calvario. Va a ser sacrificado el Hijo del Hombre por la salvación entera del mundo. En este 1999 lo mirábamos como hace casi 104 años con esta túnica francesa de confección extranjera y que fuera traída a Guatemala desde Francia y elaborada ya hace ya 104 años, conservada perfectamente, y con este significado alegórico del Via Crucis, las 14 estaciones de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La plaza central abarrotada esperando el paso del Nazareno de la Merced, de este Nazareno que en Viernes Santo hace su tradicional desfile procesional y de quien se dice que al mediodía, precisamente en este momento de transitar por la plaza central y de pasar frente a la Catedral Metropolitana, suda Jesús
de la Merced. Hay datos muy interesantes en torno a la historia tan rica y tan abundante que tiene esta bellísima y singular imagen. En 1582 tan solo se crea la Cofradía de Jesús Nazareno, aunque sea hasta 1654 cuando deciden los mayordomos encargar una nueva imagen, y el 27 de marzo de 1655 es colocado este Nazareno de la Merced en su sitial de honor, luego de haber sido burilado por Mateo de Zúñiga, que cobrara pues el equivalente a 75 pesos por hacerla de aquel entonces, y los colores y la encarnación de esta consagrada imagen fueron realizados por Joseph de la Cerda. Pero Jesús de la Merced es una imagen consagrada, como se dice ahora en Guatemala, y que tanto se ha puesto en boga el término y también la utilización de este ritual, que no tiene cánones específicos, pero que sí ha existido, y fue pues la primera imagen consagrada, como decíamos, en 1717, el 5 de agosto, cuando el ilustrísimo y reverendísimo Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo pues le consagró. Y es la tradición y la devoción que empieza de tantos años atrás, 1717, pues se le consagra, y narra este acontecimiento tan especial Domingo de Juarros en el Compendio de Historia de la Ciudad de Guatemala, lo mismo que también Francisco de Fuentes y Guzmán en su famosa obra Recordación Florida. Son abundantes también las narraciones piadosas, las leyendas y los portentos que se han realizado a través de milagros que se relacionan con Jesús de la Merced. Pero es típica la narración de un poco de sabor criollo, aquella que relata que esta imagen de Jesús no fue esculpida por el maestro Zúñiga, sino que por su ayudante, que era sordomudo, utilizando un trozo de madera que incluso su maestro ya había desechado. También hay otra anécdota, podría ser que este sordomudo haya sido inspirado por el mismo Jesucristo y de alguna manera haya sido el que le haya esculpido, pero también hay otra que el propio presidente Rafael Carrera, cuyo fallecimiento ocurre precisamente en un día Viernes Santo, pues era gran devoto de Jesús, y su devoción, la del presidente Rafael Carrera, la demostró obsequiándole una túnica que, según parece, todavía se conserva, y siempre se ha referido que este personaje de nuestra historia nombró a Jesús de la Merced como coronel del ejército de Guatemala. Y también pues son detalles curiosos, porque se dice que Jesús de la Merced tiene el grado de coronel otorgado por Rafael Carrera. Otra leyenda notable que nos habla de cierta religiosa que por inspiración divina pues supo que Jesús de la Merced era la imagen de mayor parecido físico con Cristo Jesús. Revelaciones divinas que, como comentábamos al principio, han quedado en el corazón, en la leyenda, en la tradición. Hay mucho, y saber entender es descifrar enigmas de donde se delimita precisamente la barrera de la tradición, de la leyenda y de la realidad. Lo cierto es que Jesús de la Merced es una imagen imponente, bellísima, que recibe la veneración, el culto de sus fieles, precisamente en día Viernes Santo, el día de la agonía del Señor, y esta vez atravesando el umbral del frontispicio de Catedral Metropolitana, con ese sol abrasador del mediodía, ya presto a ser crucificado y muerto en la cruz. Hace ya casi 2000 años, Cristo salió con la cruz a cuestas
Era un espectáculo, era una diversión, era una fiesta para la ciudad. Muchos reían, a muchos aquello les causaba gracia. Era una escena divertida. Los que no reían estaban escondidos, sentían pena, sentían dolor o solamente rezaban. No podían hacer nada, no querían hacer nada. Tenían miedo, miedo del pueblo, miedo del peso de la cruz. Tenían vergüenza, vergüenza de ser ridículos, vergüenza de ser payasos para el pueblo, vergüenza de la risa de los otros. Cristo salió solo con la cruz. Era la cruz que debía estar a cuestas de Adán, a cuestas de Caín, a cuestas de Judas, a cuestas de Anás y Caifás, a cuestas de los sacerdotes, a cuestas de los fariseos y escribas, a cuestas de Pedro, a cuestas de Pilato, a cuestas de los discípulos escondidos, sintiendo solamente pena, sintiendo solamente dolor, solamente rezando. Era la cruz que debía estar a cuestas del pueblo que reía. Era la cruz que debía estar en mis espaldas, en tus espaldas, en nuestras espaldas. Y Cristo sigue cargando la cruz que debería estar en nuestras espaldas. Cristo y los otros pueden cargar su cruz. Nosotros no podemos o no queremos. Yo, tú, nosotros no podemos, porque no tenemos formación, porque no cometemos ningún crimen, porque no cometemos ningún pecado, porque somos gente de bien, porque somos muy católicos, porque tenemos muchos compromisos, porque ya estamos haciendo muchas cosas, porque no tenemos tiempo de cargar con la cruz, porque no aguantamos cargar la cruz. Así Cristo va cargando con nuestra cruz. Los poderosos colocan la cruz a cuestas de los débiles. La sociedad coloca la cruz a cuestas de los hombres. La cruz de la pobreza sin solución. La cruz de la prostitución negociable. La cruz de la falta de lo necesario para la vida. El marido coloca la cruz a cuestas de la mujer. La cruz del cuidado de la casa. La cruz del silencio en casa. La cruz de la educación de los hijos, la cruz de la incomprensión de los problemas, la cruz del celo loco y enfermizo, la cruz de la infidelidad, la cruz del machismo. La mujer coloca la cruz a cuestas del marido, la cruz de la desvalorización de la persona del marido, la cruz de la incomprensión de la profesión del marido, la cruz de los gastos superfluos, la cruz del celo loco y enfermo. Y las estaciones del Vía Crucis que nos inviten a nosotros también a caminar hacia nuestra propia cruz, pero pensando en nuestra resurrección. Jesús condenado a muerte desde la primera estación. Jesús con la cruz a cuestas, la segunda estación. Jesús cae por primera vez. Jesús encuentra a su madre. El cirineo ayuda a llevar la cruz. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Jesús cae por segunda vez. Jesús y las mujeres de Jerusalén. Jesús cae por tercera vez. Jesús despojado de sus vestiduras. Jesús es crucificado. Jesús muere en la cruz. Descendimiento del Señor y Jesús es sepultado. Allí está el Señor con la cruz a cuestas, con mi cruz. El Ave María consta de dos partes. La primera contiene la alabanza y consta de palabras tomadas del Evangelio, concretamente del evangelista San Lucas. Y la segunda contiene la súplica hecha por la Iglesia, y la Iglesia somos nosotros los bautizados, que es la que hoy se presenta como alegoría. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María siempre tiene presente que es nuestra Madre. Su Hijo se lo encargó antes de morir. Cuando Cristo estaba crucificado, mujer, he ahí tu Hijo, Hijo, he ahí a tu madre.
Y la Iglesia interpreta fielmente que esas palabras de Jesús crucificado. La primera procesión que desfila por la plaza central cada Viernes Santo es la de la iglesia de Santo Domingo, y es la del Cristo del Amor, que acompañado de su Madre Santísima, en este momento de tanta angustia, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, pues imparten sus bendiciones a la grey católica que se congrega en un número bastante importante en la plaza central. Es indescifrable e infinito, podría decirse, el número cuando se ve abarrotada la plaza central, tanto en el Portal del Comercio como en Catedral Metropolitana, en el Palacio Nacional de la Cultura, en todos estos puntos del Parque Centenario, abarrotado por completo. Prácticamente no cabría una persona más en la plaza central en un día Viernes Santo por la tarde, y es el Señor de Santo Domingo el que hace su paso glorioso, pero también un paso difícil. Es el día de su muerte. A las 3 de la tarde, la muerte ha llegado a nuestro Señor Jesucristo. 7 palabras ha exclamado, pero le han llevado a este momento de su muerte. Pero él mismo lo dijo: si el templo se destruye, seré capaz de reconstruirlo en 3 días, y habría de resucitar al tercer día. Pero los guatemaltecos asistimos a ver este momento de su santo sepulcro, a este momento en el que es llevado al sepulcro, y ahí pues hemos de esperar el momento glorioso de su resurrección. Pero el Señor sepultado de Santo Domingo recorre nuestras calles, como decíamos, y la bendición es muy piadosa. Esta procesión, que antes se conoció como la procesión del Cristo muerto, pues también tiene una gran trayectoria en toda la historia de Guatemala. Empezó allá en la antigua Guatemala, en donde por las calles empedradas, a las faldas del volcán de Agua, también se llevaba a cabo este sacro cortejo, el de Viernes Santo por la tarde, con un luto y un pesar completo de parte de sus devotos cargadores. Se realiza entonces esta procesión tan tradicional de los guatemaltecos, de este Cristo del Amor, que aunque se desconozca quién lo pudo haber hecho, o si es que provino del mar o no, pero lo cierto es que está también muy enraizado en la costumbre y en la piedad popular de los guatemaltecos. Se dice que a esta procesión concurren todos los estratos sociales, y es ahí donde confluye la devoción y el sentir de la iglesia, de una iglesia que no ve divisiones entre clases sociales ni ve divisiones entre cualquiera de sus fieles, sino que ve la unidad de su pueblo que marcha triunfante hacia el Señor. Pero en este día especial, el Cristo del Amor hacía su paso, y ustedes son testigos de lo que decimos. Las cámaras muestran cómo los espacios se hacen muy reducidos, aunque sean grandes, en esta plaza central, para la gran cantidad de personas que acuden a su paso procesional. En el centro, la imagen del Señor sepultado, dándonos ese ejemplo o esa invitación a ir al Padre a través del Señor. Y estar con el Señor es estar con el Padre. Es oportuno reflexionar esto, porque muchas veces nosotros nos quedamos, por decirlo así, con Dios Hijo, con Jesucristo. Pero hay que pensar en el Padre que fue revelado, ese corazón grande del Padre, revelado por el Hijo Jesucristo. El que me ve a mí, ve al Padre. Miremos al Señor y descubramos el amor del Padre. Miremoslo a Él y descubramos cuánto Dios nos ama. El amor de Dios se ha manifestado y se sigue manifestando. Se manifiesta ¿cómo? Creo que tenemos que preguntarnos cómo se manifiesta. El amor de Dios se manifiesta en la palabra de consuelo, en la palabra de enseñanza del pastor, del papa, del obispo, del sacerdote, del diácono.
pero sobre todo complementando este mismo, y enriqueciendo este mismo, se manifiesta en las obras de amor, en las obras de verdadera caridad que realicemos nosotros los creyentes. Porque podemos decir palabras muy bonitas, transmitir mensajes preciosos, pero si no hay una vida y unos hechos que avalen esas palabras, son palabras vacías. Tenemos que pensar que nuestra actuación como creyentes, y concretamente nuestra actuación como creyentes católicos, debe llevarnos a nosotros a tener conciencia muy clara que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer no lo hacemos como individuos, sino que lo hacemos como creyentes, y eso puede hacer mucho daño a las personas. Eso puede mostrar un rostro falso de Cristo. Y ese Cristo quiere seguir manifestándose y quiere seguir transmitiéndonos un mensaje, y es un mensaje de amor, y nos encarga a nosotros de una manera muy especial que seamos capaces de transmitir ese mensaje de amor en las obras concretas, las obras de misericordia, en las obras que brotan del sentimiento de la virtud teologal, del amor y de la virtud cardinal de la justicia. Nuestra sociedad necesita mucho de ese mensaje. Nuestra sociedad necesita mucho ser sanada. Nuestra sociedad necesita mucho ser reconciliada. Nuestra sociedad necesita cerrar heridas que están muy profundas y que van cicatrizando muy poco a poco, pero que tienen que cicatrizar definitivamente. Justicia, una sociedad de justicia, para que podamos vivir en paz. Que ella, que tanto sufrió por nosotros, porque sufrió por nosotros, no solamente sufrió por su hijo, en el fondo ella como mujer creyente sabía que Dios iba a realizar ese gran milagro de transformación, ese milagro que es la resurrección. Pero ella que sintió el dolor de la pérdida de un hijo, interceda por nosotros, siga siendo siempre solidaria con nosotros, interceda por nosotros y esté sobre todo muy cerca de las madres guatemaltecas que sufren porque no ven felices a sus hijos. Yo quisiera aprovechar esta ocasión para descubrir en nosotros también la presencia de la Virgen María. Y ahora que estamos en este Viernes de Dolores, cuando vemos a la Madre del Señor que llora por la muerte de su hijo, ¿cuántas madres estarán llorando en esos días, apenadas por tantas cosas? Yo quisiera traer a mi memoria en esta tarde la figura de mi señora madre, que ella está viviendo su Semana Santa en un pueblecito en Rabinal, en Baja Verapaz. Una madre santa, una madre que no estudió, que no le dio tiempo a ir a la universidad, porque todo su tiempo lo ocupó educando a sus hijos. Una madre que hasta la fecha pregunta y se preocupa y llora por cada uno de nosotros. Una madre que más de una vez la he descubierto llorando en su cuarto, y cuando se le pregunta qué pasa, simplemente dice nada. Por ese llanto de ella y por el llanto de tantas madres que en el silencio sufren, una plegaria a Nuestra Señora. La siguiente procesión, que desfilaba por el Parque Central, por la Plaza de la Constitución de esta nuestra ciudad capital, ya cayendo la tarde de Viernes Santo, esta tarde de luna llena, que empezaba a iluminar la noche por el sendero que marcaba el paso de Jesús, del Cristo yacente, de la recolección de este Cristo de la penitencia, pues era una noche muy especial, la noche del Viernes Santo. Cristo ha muerto. En la recolección pues hay actos
muy especiales que se realizan antes de que haga su salida el cortejo al filo de las 3:30, pues mucho antes incluso se da juramentación a los nuevos hermanos del Santo Sepulcro, y también pues se realiza el impresionante acto del descendimiento, que es muy conmovedor y muy humano el ver cómo, a semejanza de los santos varones, Jesús de la Recolección, el Señor sepultado, es primero crucificado y luego pues descendido de esa su cruz, que ha sido la cruz de nuestra salvación. Y precisamente en su paso de este Viernes Santo nos presentaba este sacrificio, que ha sido el sacrificio de la Pascua del Señor. Jesús adelanta en Jueves Santo la última cena, porque ha de dejar este legado de la humanidad, el legado de la Eucaristía, que es el sacrificio del pan y el vino, pero al día siguiente, el Viernes Santo, habría de tener el sacrificio real, el sacrificio que le costó su dolor, y era el sacrificio de la cruz, pero no es distinto al de la Eucaristía, es el mismo sacrificio. Ambos representan su cuerpo y su sangre, pero aquí lo vemos sacrificado, aquí lo vemos muerto y camino ya a ser enterrado, camino a dejarle en esta tumba, en este santo sepulcro, que para alegría de muchos en aquel entonces había terminado lo que pudo haber sido una amenaza, lo que pudo haber sido pues un profeta más, pero muy fuerte. Pero para sorpresa de todos, este gran profeta, este hombre extraordinario, pero que según el pueblo no iba a pasar de ahí, vendría a resucitar y vendría a afirmar que Cristo ha vencido a la muerte, y la venció, demostrando su labor salvadora en este mundo. Pero Jesús fue muerto, y es así como lo contemplamos y como se nos presenta en todo su dramatismo, en todo su realismo, en estas andas de Viernes Santo del Templo de la Recolección. Y recuerdan precisamente aquel pasaje o aquella parte de la misa en la que se nos dice: el Señor reciba de tus manos este sacrificio mío y vuestro para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así que recibimos el sacrificio de la muerte de Jesús para nuestro bien y para el bien de toda su santa iglesia. Claro que nos convino que le dieran al Señor su muerte, como conviene al reo que le den la libertad, pero hay que entender qué bienes se nos dieron con esta muerte, y es un sacrificio el que Jesús ha hecho por nosotros. Hay que comprender que se ha entregado hasta la muerte, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte en esta su muerte de cruz para salvarnos. Y nos dio todo, nos entregó todo su ser, nos entregó la vida, nos restauró del pecado, nos libera de estas cadenas que nos atan, que nos esclavizan, que es la cadena del pecado. Y por eso es que las andas de el Cristo yacente de la Recolección nos presentan esta excelente reflexión para un Viernes Santo, para esta Semana Santa de 1999. El Señor reciba de tus manos este sacrificio mío y vuestro para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Es un sacrificio que debemos saber entender todos, para nosotros también sacrificarnos, y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo esperar junto con Él su gloriosa resurrección, esa resurrección que nos dará vida a nosotros, y que a través de un sacrificio de Jesús y nuestro podemos entonces aspirar a los bienes de allá arriba. En la primera alianza tenía reglas para el culto y el santuario terrestre. De hecho, se construyó un tabernáculo, el primero, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo. Y detrás de la segunda cortina, el tabernáculo llamado el Santísimo. Había allí un altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, toda recubierta de oro. En esta se guardaban una urna de oro con el maná, labrada
florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima estaban los querubines de la gloria cubriendo con su sombra el lugar de la expiación. Pero no es ahora el momento de perderse en detalles. Construido todo de esta manera, en el primer tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para celebrar el culto. Pero en el segundo entra una vez al año el sumo sacerdote solo, y además llevando sangre para ofrecerla por él mismo y por las faltas del pueblo. Con esto da a entender el Espíritu Santo que mientras esté en pie el primer tabernáculo, el camino que lleva al santuario no está patente. Esto es un símbolo de la situación actual, según el que se ofrecen dones y sacrificios que no pueden transformar en su conciencia al que practica el culto, pues se relacionan solo con alimentos, bebidas y abluciones diversas, observancias exteriores impuestas hasta que llegara el momento de poner las cosas en su punto. Y precisamente es la persona de Cristo el que viene a poner las cosas en su punto. Cambia todas aquellas figuras, aquellas tradiciones, aquellas celebraciones del Antiguo Testamento para colocarse él en el centro como el Cordero del sacrificio, como el que ofrece él mismo el sacrificio. Él se ofrece a sí mismo como sacrificio agradable al Padre para el perdón de los pecados. Una sola vez fue necesaria el derramamiento de su sangre para que fueran limpiados nuestros pecados y para que, como decíamos anteriormente, se estableciera una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Cristo viene a cambiar la realidad humana y Cristo viene a cambiar las reglas, las normas, las vías y los medios de relacionarnos con Dios nuestro Señor. Y ahora no será el Dios del Antiguo Testamento un Dios de justicia en determinados momentos, un Dios de ira y un Dios de castigo, sino que ahora será esta nueva dimensión de Dios que los hombres no conocían y de la cual no teníamos experiencia, y de la cual hemos llegado a tener experiencia precisamente por la persona de Cristo. Es el Dios de misericordia, de amor, de perdón, plasmado en el Evangelio de San Lucas, en la parábola del hijo pródigo. Es cuando Jesús hace la presentación de sí mismo y dice que Él es el buen pastor, el modelo de pastor, el que va a buscar las ovejas, el que las defiende, el que da la vida por ellas. Es el tesoro escondido, el que lo descubre, va y vende todo lo que tiene para adquirir su terreno y poderse asociar de ese tesoro. Y ese tesoro es la gracia divina, la gracia santificante. Ese tesoro es nuestra condición de hijos e hijas de Dios que precisamente descubrimos y adquirimos a partir de nuestro bautismo. Es una realidad totalmente nueva. Es una realidad que tal vez estaba en figura en el Antiguo Testamento, pero que abre una dimensión de la cual el hombre no tenía perspectiva, no tenía conocimiento, no tenía intuición. Y es esa relación tan profunda y tan íntima del Hijo con el Padre, porque el Padre de Jesucristo es también nuestro Padre. Era necesario que Él muriera para que hubiese más tranquilidad. Hacía 3 años que no había paz. No había paz en la vida de los grandes. No había paz en la vida de los tranquilones. No había paz en la vida de los sacerdotes. No había paz en el templo de Jerusalén. No había paz en la conciencia de los fariseos. Era necesario que Él muriera para que la ciudad quedara limpia, limpia de leprosos, limpia de ciegos, limpia de mudos, limpia de publicanos, limpia de cojos, limpia de paralíticos, limpia de pecadores públicos, limpia de analfabetos, limpia de niños, limpia de vagabundos, limpia de antisociales. Era necesario que Jesús muriera. En nombre de Dios Él debía morir. En nombre de la ley de Moisés, Él debía ser ajusticiado. En nombre del templo, Él merecía la muerte. En nombre de los romanos, Él tenía que morir. En nombre de la paz, se le quitaría la vida. Así era necesario.
Así se hizo. Los molestos estaban satisfechos. El malhechor estaba muerto. La conciencia social estaba tranquila. El perturbador estaba muerto. La conciencia religiosa estaba en paz. El provocador de la religión estaba muerto. La conciencia mentirosa estaba tranquila. La palabra de la verdad estaba muerta. Todo podía quedar como estaba. El renovador estaba muerto. Juan y María Magdalena, dos personajes que son parte de los cortejos procesionales. San Juan, el discípulo amado. María Magdalena, aquella mujer que recibió el llamado del Señor y que va en compañía de Nuestra Señora dándonos testimonio que cuando el Señor llama a su reino, llama en serio. Y queremos también aprovechar este espacio para saludar, para felicitar y para animar a todos los dirigentes laicales, para todos aquellos que han recibido ese llamado en el trabajo apostólico como seglares, para que se sientan cada vez más animados a seguir al Señor. Cuando Él llama, llama en serio. Y ahí nuestra Madre, que lleva en sus manos entrelazadas la corona de espinas del Señor. Lleva esa corona que lo martirizó y allí va en pos de Él. Las andas de la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad nos invitan a meditar sobre el dolor de la Madre del Salvador y Madre nuestra. En aquel primer Viernes Santo, que si bien es cierto, al que traspasaron los clavos y las espinas fue al Hijo, la Madre sintió cada golpe y cada tropiezo en su corazón. Ambos, víctimas de nuestros pecados, entregados por nuestra redención, cumpliendo la voluntad de Dios. Sobre una elegante y fúnebre construcción de detalles similares a los del anda del Señor sepultado, un ángel postrado ante Nuestra Señora hace la pregunta que todos los cristianos debemos hacerle a la Santísima Virgen: ¿cómo consolarte si tu dolor es tan profundo como la inmensidad del mar? El último de los cortejos procesionales por desfilar a través del Parque Central, desde donde se originó nuestra señal a todo el pueblo católico y a toda la República Guatemalteca, fue el del Templo del Calvario, con el Señor sepultado del Calvario. Este Cristo ya bajado y descendido de la cruz, muerto por nuestros pecados, tiene características muy particulares. En la antigua Guatemala tenía esta veneración también tan arraigada dentro del pueblo. En el año de 1643, cuando surgió de las manos del buril del artista guatemalteco don Pedro de Mendoza la imagen del Santo Cristo Yacente, que es venerado ahora en el Templo del Calvario, fue entregado por el artista al Templo de los Remedios en la entonces capital de Guatemala. Las ruinas de este templo están, como usted lo sabe, en la Alameda del Calvario, a las márgenes del río Pensativo. Pocas veces el arte ha plasmado en escultura la imagen de Cristo con tanta belleza, con tanto realismo. Parece dormir tranquilo, como que si la muerte fuera solo un desmayo o un éxtasis. Qué dulce meditación
la de este cuerpo yacente de Cristo. Y es que desde que fue puesto a la veneración pública, sus devotos acudieron en un número creciente y a los pocos años ya principió a salir en procesión el Viernes Santo, recorriendo el barrio del Tortuguero en la parte sur de la antigua Guatemala. Y hoy lo hace por nuestras calles. Lo hace en estas enormes andas de 140 cargadores, de 70 de lado y lado, que le portan y le llevan a el Cristo yacente del Calvario, a este Jesús muerto que es seguido por gran cantidad de devotos, y que en este Viernes Santo nos presentaba el episodio bíblico en el que es bautizado por Juan el Bautista. Pero fue un momento muy especial en las que las palabras de Dios Padre resuenan a lo alto, resuenan y hacen eco en Juan Bautista y en todos quienes estaban en ese momento apreciando el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Juan el Bautista decía: hay alguien que viene detrás de mí, a quien no soy capaz ni de desamarrarle las correas de sus sandalias. Pero en el momento en el que Jesucristo, sin tener por qué hacerlo, se somete al bautismo, queda todo en silencio y una voz muy profunda sale del cielo y dice: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Icet filius meus, in quo complacti, dicen las palabras en latín que muestran los sagrados evangelios, las sagradas escrituras. Y es Juan el Bautista quien derrama el agua que ha de convertirnos a nosotros a ser cristianos por la gracia de Dios. El momento de nuestra iniciación dentro de la iglesia, cuando se nos borra el pecado original. Es un momento muy especial, muy particular en la vida de todos y cada uno, que hemos sido escogidos por nuestro Señor Jesucristo desde la eternidad de las eternidades. Jesús nos vio a los ojos y nos llamó por nuestro propio nombre. Y tenemos todos una misión en esta tierra y vamos a cumplirla según podamos hacer nuestro propio esfuerzo. Pero somos bautizados, y este es el momento del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, que se plasma en las andas bellísimas de esta imagen del Cristo yacente del Calvario, que nos muestra con todo el dramatismo la cruenta muerte, el martirio que sufrió en la cruz. Es el bautismo y son las palabras que resuenan también en todos nosotros, en todos los pueblos y a través de todos los tiempos. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Y terminaban en la parte de atrás con esas palabras también, o con una más certera, más directa: escuchadlo. Y es que tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Vino, se sacrificó, derramó su sangre por nosotros, nos deja su Eucaristía sagrada, nos demuestra el momento triunfante de su resurrección, y más aún el cruento de su muerte, que es el que admiramos los guatemaltecos y con el que nos identificamos. Pero tenemos que proceder a lo que nos dice el Padre: escuchadlo. Tenemos que escucharlo y hacerlo partícipe de nuestras vidas, y aparte, cuando ya lo hayamos escuchado, cuando hayamos abierto nuestro corazón y nuestros oídos, tenemos que imitarlo y tomar nuestra propia cruz. Un pórtico gótico de más o menos 3 arcos, en unos vitrales, el símbolo del Padre Eterno. También vemos al Cordero inmolado y el Espíritu Santo, prácticamente la Santísima Trinidad. Además, un catafalco en formas góticas, en donde reposa la consagrada imagen del Santo Cristo yacente. Hasta atrás del anda, una pila bautismal, que es símbolo del sacramento del bautismo. Alrededor del anda, lámparas de un estilo gótico que representan las almas que entran al cristianismo por la puerta del bautismo. Complementan el conjunto aves y pájaros de singular belleza, todo el decorado, como vemos, en tonos de azul marino y plateado, que le dan vistosidad al anda más grande de la Semana Santa en Guatemala y prácticamente del mundo. Tiene 27 metros de largo y es cargada
cada turno por 140 hombres. Hablaremos a partir de este momento sobre lo que significó en aquel momento y sigue significando la denominada omisión. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar, es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que fuese crucificado. Mateo capítulo 27, versículos del 24 al 26. Pilato tenía en sus manos la salvación de un hombre. Pilato sabía que él era un hombre bueno. Pilato sabía lo que se tenía que hacer, pero tuvo miedo, fingió, huyó y se omitió, se lavó las manos. Omisión es fingir que no vemos, es fingir que no sabemos, es fingir que no podemos, es fingir que no escuchamos, es negar que tenemos tiempo, es negar que somos caprichosos, es inventar miles de ocupaciones. Omisión es tener ojos y no querer ver, es tener oídos y no querer oír, es tener boca y no querer hablar, es tener manos y no querer obrar, es tener corazón y no querer sentir, es tener cabeza y no querer pensar, es tener pies y no querer caminar, es tener y no querer repartir. Omisión es salirse del juego, es salirse de la lucha, es salirse de los problemas, es salirse del lugar para evadir las propias responsabilidades. Es dejar de hacer lo que hay que hacer para no tener nada que ver con ellos. Omisión es fingir, es huir, es quedarse al margen, es esconderse en el mundo, es esconderse en la vida, es intentar tranquilizar la conciencia, es lavarse las manos. Pilato sigue lavándose las manos, no queriendo saber de los Cristos condenados. Muchos Cristos siguen siendo condenados porque muchos Pilatos siguen lavándose las manos. Pilatos responsable del bien común, lavándose las manos. Pilatos responsable de la paz, lavándose las manos. Pilatos comprometidos en la evangelización, lavándose las manos. Pilatos bautizados, lavándose las manos. Lavarse las manos es acusar y no defender, es derribar y no levantar, es exigir y no colaborar, es empujar y no sostener, es ver los crímenes y no denunciarlos, es ser llamado profeta y no profetizar. Exactamente frente a nuestras unidades móviles, la consagrada imagen del Señor sepultado del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario. Vamos ahora a describirles el detalle del adorno. Al frente
Un ángel porta en sus manos el Santo Rosario, porque el tema que nos presentan son los misterios dolorosos del Santo Rosario. Al centro del anda, en bella y regia capilla de estilo gótico, sale la hermosa y sin par imagen consagrada de la Santísima Virgen de Dolores, Reina de la Paz. En la parte posterior del anda, en góticos barandales, cuadros representativos de los 5 misterios dolorosos rodean el anda, lámparas góticas que representan las almas cristianas que se evocan a María Santísima en el resto del Santo Rosario. Lo complementan sobre los barandales búcaros de rosas rojas y hojarascas plateadas. Señora y Madre nuestra, nos ofrecemos del todo a ti, y en prueba de nuestro filial afecto, te consagramos en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos. Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como cosa y posesión tuya. Seguramente en ustedes como en nosotros estas imágenes van a quedar grabadas en sus corazones, en su recuerdo y en la memoria. Sobre todo porque este es el último año del milenio segundo, de este último año del siglo que abre las puertas para el siglo XXI, para el tercer milenio. Y entonces, dentro de algunos meses será un recuerdo. Así que seguramente debemos estar un poco más atentos para tener en la mente y en el corazón este mensaje que se ha plasmado a través de los distintos cortejos procesionales. Las vivencias que hemos tenido cada uno, pues cada quien las disfruta, pero cada quien saca sus propias conclusiones según sus propias necesidades. El pequeño niño, seguramente que asistió por primera vez a una procesión, guarda en su recuerdo esas marchas fúnebres que resonaron en su interior, pero también la imagen de Jesús adolorido, la imagen de Jesús el bueno, que está dispuesto a perdonarnos, a salvarnos. ¿Será la misma vivencia, acaso, de aquella viejecita que con mucho esfuerzo llegó hasta algún lugar a ver pasar la procesión? ¿Será el recuerdo que tengamos las personas que hemos acudido a su paso o quienes les hemos llevado en hombros? ¿Será el recuerdo de sus cucuruchos que siempre portarán por dentro esta su túnica morada o siempre estarán vistiendo el negro del dolor, pero que debe transformarse en toda una actitud positiva de vida? Salgamos pues a dar ejemplo de lo que hemos vivido. Para mucho nos da el que hablar la procesión. Podemos comentar y recordar cuál fue el turno que nos tocó. Podemos recordar cómo fue una u otra procesión. Podemos saber cómo fue uno u otro adorno. Incluso quedará para la crítica de algunos. Quedará también para el esforzarse aún más en nuestros interiores y a prepararnos para la nueva llegada de otra Cuaresma y de otra Semana Santa. Para quienes organizan estos cortejos procesionales quedará la satisfacción, el recuerdo, pero también quedará el punto de partida para el gran acontecimiento de la llegada del nuevo milenio, el gran acontecimiento de recibir al nuevo siglo muy bien preparados y por supuesto a seguir poniendo ese mejor esfuerzo que se pone y que se realiza. Pero como cargadores, como cucuruchos, como católicos, debemos tomar
la Semana Santa como un punto de partida. Concluimos con estas bellísimas imágenes de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo y del dolor de su Madre Santísima, Nuestra Señora, para que tomemos todos conciencia de lo que hemos vivido en esta Semana Santa, para saber que la Semana Santa está dada por la Iglesia para que realmente nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho y enderecemos el camino. Es una oportunidad que no debemos dejar pasar por alto, y sobre todo porque estamos cerrando prácticamente algún capítulo, no de nuestras vidas personales, que sí debemos hacer un hincapié y una mejoría, sino de toda la humanidad entera. Estamos cerrando un siglo, estamos cerrando un milenio, y debemos brillar y resplandecer en los nuevos años del nuevo milenio y del nuevo siglo, y desde el primer instante. Debemos ser luz, debemos ser sal, y a eso es a lo que nos llama la Iglesia. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y venga en pos de mí. Sigamos esta cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sigámosla y hagámosle que no le pese tanto. Tomemos nuestra propia cruz, aceptémosla como Él la aceptó, y vayamos junto a Él siguiendo sus obras misericordiosas, sus obras de amor, siguiéndolo y siendo otros Cristos, siendo otra Virgen María, siguiéndoles con esos ejemplos que nos dan tanto Jesús como la Virgen, y que realmente nos estremecen en Semana Santa, nos hacen llorar, nos hacen apesadumbrarnos, pero que no se quede aquí nomás, que no se quede en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, sino que junto con Él, como sucederá en la vigilia de este Sábado Santo, allá en cada una de nuestras iglesias, y como sucederá en nuestras misas de resurrección, Cristo vive, y Cristo debe prevalecer en nuestro interior, en nuestro propio ser, debe correr por nuestras venas, debe estar dentro de nuestra sangre, dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro interior. Resucitemos junto con Cristo, vayamos a su encuentro glorioso, a este acontecimiento maravilloso de su resurrección, y digamos, pues junto con Él, gloria a Dios, porque Él ha resucitado, Él vive, su sacrificio no fue en vano. Vivámoslo pues, y vivamos en esa actitud de nuestro Señor Jesucristo, en ese amarnos unos a los otros y practicar el bien en cada uno de los instantes de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga, que nos preparemos para este gran acontecimiento de la llegada del año 2000, para el gran acontecimiento del gran jubileo del año 2000. Preparemos el camino, preparemos el gran acontecimiento de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Será hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a encontrarnos, cuando a través de las pantallas de Televisiete llevemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y podamos exaltar nuestros valores. Pero qué hermoso que los guatemaltecos nos unamos en una sola oración, nos unamos en esta oración de paz, de amor y de unión con nuestro Señor Jesucristo, de este nuestro encuentro personal con Él. Y que terminemos diciendo, como terminaré este resumen, al cual agradecemos el favor de su atención y les deseamos la bendición de Dios nuestro Señor. Soberano Rey de los cielos, ¿no acaba de admirar mi corazón la grandísima humildad con que tomaste en tus hombros el pesado leño de la cruz? Te pido, Señor, me hagas también a mí tomar el verdadero camino del bien.